Introducción al pensamiento político por Humberto Cerroni. 1. Se afirma, por lo general, que la ciencia política es una ciencia moderna. En virtud de una convención no hay una de significado. El Príncipe de Maquiavelo es considerado, de hecho, como la primera obra que tiene por objeto la ciencia política. Esta afirmación choca de inmediato con la observación bastante obvia, o sea, que la historia del pensamiento, aún antes de Maquiavelo, conoce un gran número de obras expresadamente dedicadas a la política, incluso por el título de la República de Platón a la política de Aristóteles, la República de Cicerón o del gobierno de los príncipes de Tomás de Aquino. Tales obras demuestran siempre un gran interés por los problemas de la convivencia humana, pero cuando se habla de la política como ciencia, es evidente que se hace referencia no ya a un cierto modo de considerar los problemas. En este caso sería necesario incluir también a las nada escasas manifestaciones del pensamiento político oriental, tal y como logramos reconstruirlo al analizar las obras religiosas, filosóficas o literarias, ni tampoco a una exposición puramente sistemática de tales problemas. Desde este punto de vista, pocas obras, como por ejemplo la política de Aristóteles, tendrían derecho a una calificación científica. No es difícil constatar que, si se considera la ciencia política como una disciplina moderna, ello depende en sustancia del hecho de que se le atribuye la calidad de ciencia a un determinado modo de considerar y de tratar los problemas políticos, y precisamente a la consideración de estos como objeto autónomo y al estudio de la política como disciplina autónoma. El motivo por el cual de esta concepción de la política quedan eliminadas no solo las obras más antiguas, en especial las orientales, sino además las que recordamos al principio, es que en ellas ni siquiera se da un estudio sistemático, o bien, cuando lo encontramos, se trata de un estudio que lleva la política a un sistema más general de problemas y que subordina orgánicamente las soluciones políticas a las soluciones religiosas, éticas o filosóficas. Desde este punto de vista, no hay duda de que entre las obras políticas antiguas y las obras, digamos, posmaquiavélicas, hay una radical diferencia estructural. Trasilo de ninguna manera fue arbitrario al agregar a la República de Platón el subtítulo de Lo Justo, pero el comentador que repitiese algo semejante para obras como El Príncipe, El Beatán, los dos tratados sobre el gobierno civil, el contrato social o para cualquier manual moderno de ciencia política, aparecería simplemente como un espíritu extravagante. El subtítulo del contrato social de Rousseau, Principios del derecho político, a la inversa, resultaría completamente incomprensible para un griego o para un romano. Por lo demás, el escándalo que provocó por tanto tiempo El Príncipe de Maquiavelo demuestra cuán largo y complicado fue el proceso mental a través del cual los modernos se han liberado de una concepción que mezclaba el manejo del Estado con la solución de los grandes problemas de la metafísica y de la ética. Podríamos apreciar mejor la distancia que existe entre los antiguos y los modernos, por lo que toca a la concepción general de la vida asociada bajo cualesquiera puntos de vista. Llegaremos siempre a la conclusión de que se trata de una distancia absolutamente abismal. Toda una serie de conceptos que predominan en las grandes obras políticas de la antigüedad son para nosotros culturalmente tan lejanos que la reconstrucción filosófica de los términos se transforma en un instrumento indispensable a fin de identificar su alcance específico. Y el filólogo, por su parte, se encuentra ante una empresa extremadamente difícil. Un estudioso de la filología clásica, como lo es Bruno Snell, ha ilustrado magistralmente las dificultades. Es semejante empresa y, en relación con los textos literarios, nos ha indicado además los resultados francamente conmovedores a que se puede llegar. Snell compara el trabajo del filólogo clásico con el del restaurador de un cuadro antiguo, que con instrumentos precisamente filológicos debe eliminar la patina del polvo y barniz que los tiempos han acumulado y, de esta manera, dar a los colores aquella luminosidad que tenían en el momento de la creación.
De otra manera, gran parte del mundo ideal de la antigüedad escaparía a nuestra comprensión y se nos revelaría como una gigantesca colección de errores mentales. En las primeras páginas de la Política de Aristóteles encontramos la célebre justificación de la esclavitud por naturaleza. Lo que Aristóteles considera necesario afirmar por principio es algo que con toda exactitud los primeros grandes teóricos modernos creen necesario negar también por principio. El primer tratado de Locke se opone diametralmente a la posición de Aristóteles al iniciar a la letra. La esclavitud es para el hombre una condición tan mísera y despreciable y contraria de modo tan directo a la naturaleza generosa y valiente de nuestra nación, que es difícil concebir que un inglés, con mayor razón si se trata de un gentilhombre, la defendiese. Por el contrario, Aristóteles concluía su exposición sobre la esclavitud proclamando que es manifiesto, por tanto, que algunos son por naturaleza libres, otros esclavos, y que la esclavitud es justa y útil para estos últimos. Sin embargo, la distancia que separa a Aristóteles de Locke, no para decir al mundo antiguo del mundo moderno, se hace aún más clara y sorprendente cuando se piensa que poco antes Aristóteles había escrito: sin la virtud, el hombre es el más cruel y más salvaje, inclinado en el peor de los modos a los placeres y a los manjares. La justicia es elemento y condición de la sociedad civil, pues el derecho es norma de la convivencia civilizada y la práctica del mismo consiste en la determinación de lo justo. En una palabra, quien teoriza la esclavitud es el mismo Aristóteles, que injerta el estudio de las cosas políticas en el Tratado de la Virtud y la Justicia, y el que, en la Ética Nicomaquea, proclama que el político, por tanto, debe también especular en torno del alma. Por lo contrario, Locke, que niega la esclavitud, afirma que, por extraño que pueda parecer, el legislador no se mete para nada ni con la virtud ni con los vicios morales. Los ejemplos podrían multiplicarse. Los modelos del moderno político, si se piensa, por ejemplo, en los Agástocles y en el César Borgia de Maquiavelo, no tiene nada que ver con la religión, con la ética, con la filosofía. Su mundo está tan secularizado y pragmatizado que mientras que la más antigua utopía, la de Platón, preconizaba el gobierno de los filósofos, la más moderna, la tecnocracia, preconiza el gobierno de los técnicos. El mundo de la política, tal y como fue concebido por los antiguos, forma parte del mundo de la verdad. El de la política moderna prescinde de él, cuando Rousseau lamentaba el que los hombres políticos antiguos hablaban continuamente de las buenas costumbres y de la virtud. Los nuestros no hablan más que del comercio y del dinero. No se limitaba a formular una reprensión de carácter moral, sino que llevaba a cabo un pertinente señalamiento técnico. Y cuando Benjamín Constant exaltaba la libertad de los modernos respecto de la libertad de los antiguos, veía una superioridad radical de la primera en el hecho de que los problemas de la verdad y la ética se habían ya privatizado, transformándose en patrimonio exclusivo de las conciencias individuales. 2. La diferencia radical de la que estamos hablando parece dividir en dos a toda la historia del pensamiento político, al contraponer la noción moderna de la política al entero curso ideal de la antigüedad y de la misma Edad Media. No es casual, por lo menos, el que todo el medievo haya mostrado el sello indiscutible de la política de Aristóteles y que el estagirita haya sido llamado durante siglos el filósofo por antonomasia. Los adversarios de la esclavitud y de la politicidad del hombre, no menos que los adversarios de la vieja lógica, de la concepción rígida, cerrada y mecanicista de la ciencia, en suma, todos los innovadores que a partir del Renacimiento levantan nuevas banderas sobre el edificio de la cultura europea están explícita o implícitamente en polémica con Aristóteles, y hasta su llamado a Platón tiene más bien un valor polémico que un valor, digamos, rigurosamente teórico. Es el llamado a un órgano del pensamiento que permite, en la búsqueda de los modelos absolutos, abrir un pasaje delimitado rígidamente por la circularidad omnicomprensiva entre física y metafísica que Aristóteles construyó. Este profundo quebrantamiento provoca una cantidad de problemas estrictamente atinentes al método de la política como ciencia,
de inmediato viene a la mente un interrogativo desconcertante. ¿Cómo es posible que la visión del máximo pensador de la antigüedad resulte, a los ojos de Luke, indigna y despreciable para un inglés de su tiempo, máxime si se trata de un gentil hombre? Y, a la inversa, ¿cómo es posible que lo que era casi obvio para este mismo inglés resultara inconcebible para Aristóteles? Un interrogativo de este tipo, que en otros campos no pasa de ser un interrogativo estrictamente filológico, a pesar de ser tan legítimo como en la política, en el campo de esta disciplina adquiere un alcance infinitamente preocupante. En esencia, este interrogativo se puede resolver en los siguientes términos. ¿Cómo es posible que la especulación acerca de la verdad que la más grande mente antigua puso como fundamento de las cosas políticas conduzca a legitimar la esclavitud por naturaleza, mientras que, por el contrario, precisamente la separación de la política respecto de la esfera de la verdad y de la virtud permita reivindicar la libertad y la igualdad por naturaleza de todos los hombres? O en otros términos, pero con una formulación análoga, ¿cómo fue posible que instituciones sociales que toda conciencia modesta condena, hoy por hoy, a primera vista se conjugaran en el pensamiento griego con aquella visión complejidad del mundo que suscitó el admirado estupor de la interpretación clásica de la antigüedad de un Goethe o de un Winckelmann y hasta un Rousseau? Problemas de este tipo naturalmente no pretenden volver a proponer la querella entre los antiguos y los modernos. No obstante, sirven para precisar, en principio, el carácter problemático de los instrumentos con lo que acostumbramos conformar la historia del pensamiento político que ahora nos interesa. Tales instrumentos, por ejemplo, hacen entrar en crisis la noción de la historia del pensamiento político como una sucesiva progresión de las ideas o de la historia como historia de la libertad, conocida formulación general de Croce. En el primer capítulo de su historia de Europa, Croce en realidad elude el problema cuando al examinar el nuevo contenido que adopta la palabra libertad, lo relaciona con el nuevo concepto de la humanidad y escribe: no se había llegado a este concepto como por ensalmo ni por un salto o por un vuelo al topar con los umbrales de este camino, sino que a él se llegaba en virtud de todas las experiencias y soluciones de la filosofía en su laborio secular, que cada vez más habían acortado la distancia y compuesto la disensión entre cielo y tierra, Dios y mundo, idealidad y realidad, y al reconocer idealidad a lo real y realidad a lo ideal, reconocieron y comprendieron al mismo tiempo su inescindible unidad que es identidad. La evasiva es tal que Croce termina su libro con esta singular readopción de un dualismo tradicional: trabajad de acuerdo con la línea que os ha sido trazada y dejar que la divina providencia haga lo demás, pues ella sabe más que nosotros y trabaja con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Pero entonces resulta inútil haber exaltado el final de la disensión racionalista del siglo XVIII entre razón e historia, otorgando el mérito a la dialéctica de Hegel y al historicismo de Vico, pues si se ha de aceptar una visión que retoma al postular el providencialismo divino, tanto la dialéctica de Hegel como el historicismo de Vico son problemas que deben ser ante todo explicados, si se quiere, recurriendo a las causas finales de la historia, más bien que las causas eficientes. Con semejante criterio, nuestro interés por la teoría política de Aristóteles o de Platón, de Tomás de Aquino o de Egidio de Colonna, consistirá tan solo en buscar su ubicación en el diseño providencial que lleva la historia de las ideas a las puertas del liberalismo moderno, a aquel último acto de la historia, a aquella edad del espíritu que en el siglo XVII Joaquín da Fiore había profetizado y que ahora se abría ante la humana sociedad que la preparó y que la había estado esperando. Aun cuando se mueve tras las huellas de una historia del espíritu, el filólogo Bruno Snell, que ya recordamos antes, se plantea dificultades y soluciones de bien diversa naturaleza. Por cierto, empujado por los agudos y concretos moscardones de la interpretación filológica, que poco se
logran aplacar con las religiones de la libertad. Tan es así que se detiene ante la empresa de escribir una historia del descubrimiento del espíritu en la Grecia de Homero y prefiere, más bien, con la cautela del científico, la forma del ensayo, que le permite proceder por breves cortes filológicamente verificados el significado del mundo griego. Escribe: viene aquí investigando por caminos diferentes de los que siguió el clasicismo. Nosotros no esperamos descubrir una humanidad perfecta y, por ello mismo, desligada de la historia, sino que deseamos encontrar el valor histórico de lo que los griegos llevaron a término. Ya veremos en este estudio cómo ciertos fenómenos espirituales primitivos se representan a la conciencia bajo cada vez más nuevas formas, y veremos también cómo palmo a palmo esos fenómenos van sellando de una manera diferente el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo. Un estudio de la historia del espíritu, tal y como entendemos nosotros, sería el encargado de poner en igual evidencia tanto el aspecto histórico como el aspecto sistemático de este proceso. Naturalmente, ello aumenta las dificultades de la representación, pues no es posible seguir al mismo tiempo dos filones, o sea, la línea histórica y el desarrollo de determinados motivos que encontrarán su conclusión en un sistema. Por tanto, la forma más idónea es la del ensayo, en el que se puede poner de relieve cada una de las dos tendencias. Así pues, el filólogo advierte que la identidad entre historia y la filosofía no puede anular su específica diferencia, ya que para él la historia tiene las dimensiones irreductibles y vigorosas de organismos filológicos instrumentalizados como organismos reales, en los que él tiene que experimentar sus hipótesis conceptuales, del mismo modo en que lo hace el naturalista. Así sucede, por ejemplo, cuando se persigue la finalidad de comprobar si las palabras homéricas se relacionan con un vocabulario mental específico, en el que no solo existen simples anticipaciones del que no es propio, sino además lagunas sintomáticas y presencias insólitas para nosotros. Si en Homero no se encuentran muchas cosas que, de acuerdo con nuestra concepción moderna, deberían encontrarse, debemos pensar que en él no las conoce aún, tanto más cuanto que diversas lagunas de esta especie aparecen íntimamente relacionadas entre sí, mientras que, al contrario, muchas cosas se nos presentan en modo tal que al principio nos resultan desconocidas. Sin embargo, si nos servimos de ellas, llegaremos a formar un todo sistemático, un todo que, aun cuando presente convergencias con el nuestro, tendrá también diferencias que, de acuerdo con el arbitrario de los filósofos, quizá quedan ser dejadas de lado, pero que son esenciales para el filólogo que persiga aferrar no solo aquello en que la lengua de Homero es idéntica a nuestra lengua de la civilización europea, sino y sobre todo aquello en que no es igual, supongamos, a la lengua de Goethe. El filósofo, como figura tradicional opuesta a la del científico, busca puntualmente la progresión de las ideas y la superación de los errores y de los límites ideales, y deja al historiador, a la degradante filosofía, la localización de los elementos del sistema cultural griego que en el avance del espíritu vienen superados, pero pierde de ese modo la estructura del mundo cultural griego que, aun cuando indudablemente se relaciona con la del nuestro, no se identifica con ella y muestra, por el contrario, un todo sistemático, que es en su conjunto un universo ideal preferente y original.